Somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy vamos a enseñar cómo calcular la rentabilidad de un proyecto de inversión. Lo primero que tenemos que entender es que cualquier proyecto de inversión genera una secuencia de flujos de caja positivos y negativos. Aquí tenemos una línea del tiempo y vamos a colocar el proyecto de inversión, este es el instante inicial, en la parte superior las entradas de caja que genera el proyecto y en la parte inferior las salidas de caja que genera el proyecto. Por lo general, los proyectos los primeros años tienen salidas de caja, es decir, se tiene que acometer una inversión para posteriormente, a partir de un determinado año, empezar a generar flujos de caja positivos, es decir, generar ingresos y caja por las ventas del producto o servicio. En este proyecto estaríamos viendo cómo este proyecto requiere salidas de caja los 2 primeros años y empieza a generar caja positiva a partir del tercer año. Una vez que tenemos definidos los flujos de caja que genera el proyecto, positivos y negativos, tenemos que entender qué metodologías tenemos para calcular lo que sería la rentabilidad de este proyecto. Fundamentalmente, tenemos una que no tiene en cuenta el valor temporal del dinero, que sería básicamente calcular el interés que genera la inversión. Y para ello lo que haríamos simplemente sería dividir la plusvalía o ganancia que genera el proyecto entre el dinero que invertimos. En este caso sumaríamos los flujos que van del año 3 al año 8 y le restaríamos los flujos que van del año 0 al año 2. Esto sería, por definición, la ganancia dividido entre el sumatorio de flujos negativos que van del 0 al año 2. El principal inconveniente que tiene esta metodología, como he dicho anteriormente, es que no tiene en cuenta el valor temporal del dinero. Es decir, que el dinero debemos tener en consideración dónde está colocado, es decir, en qué instante de tiempo ocurre ese flujo. ¿Por qué? Porque un flujo monetario hoy tiene el potencial de convertirse en 2 veces ese flujo o en 0 t años después. Y debido a esto, esta metodología, aunque se usa mucho en el mundo de los negocios y en el día a día, no es correcta financieramente. Las metodologías que son correctas financieramente son aquellas que tienen en cuenta el valor temporal del dinero y dentro de estas hablamos de 3. El cálculo de lo que se llama valor actual neto o VAN, en segundo lugar la tasa interna de retorno o TIR y en tercer lugar el periodo de recuperación o en inglés payback. Conceptualmente, ¿qué significa el VAN? El VAN lo que va a hacer es calcular el valor de todos los flujos monetarios positivos y negativos del proyecto, donde en t igual a 0. Es decir, es una métrica que nos da un orden de magnitud de rentabilidad en euros. La tasa interna de retorno lo que nos da es la rentabilidad en términos compuestos y anualizada que tiene la inversión. Por lo tanto, nos está dando una idea de rentabilidad anual en porcentaje. Y finalmente el payback nos está dando una idea de el número de años que tardamos en que los flujos de caja acumulados positivos igualen a las salidas de caja o flujos de caja acumulados negativos. Es decir, nos está dando un orden de magnitud en tiempo. Lo que parece lógico al final es que cualquier proyecto de inversión esté definido por dime cuántos euros o cantidades monetarias genera, qué rentabilidad en porcentaje está generando y una magnitud en términos de tiempo. Pasemos ahora a explicar un ejemplo numérico. Supongamos un proyecto de inversión que tiene un VAN de 100 millones de euros, una TIR del 20% y un payback de 2 años. Este proyecto sí se haría porque tiene un VAN superior a 0. ¿Esto qué querría decir? Que el proyecto está generando un exceso de rentabilidad de 100 millones sobre las expectativas mínimas marcadas por los inversores. Es decir, el VAN del proyecto 100 no quiere decir que la rentabilidad del proyecto de los inversores sea 100 millones. Es un exceso de rentabilidad. Pongamos un ejemplo. Supongamos que los inversores exigen como mínimo 50 millones de caja
y que este proyecto adicionalmente está generando un BAN de 100 millones. Por lo tanto, el exceso de rentabilidad que obtienen los inversores sería el BAN y toda la rentabilidad que han obtenido sería 150 millones de euros. En lo que se refiere al TIR o la tasa interna de retorno, les estaría dando que la rentabilidad anual compuesta del proyecto es un 20%. Y como el BAN es mayor que 0, necesariamente la TIR va a ser mayor que el coste que tiene por la financiación este proyecto. Es decir, que nuestra TIR es el 20% y sabemos que el coste va a ser inferior al 20%. Finalmente, el periodo de recuperación es una métrica que, como he dicho anteriormente, nos dice cuántos años tardamos en recuperar la inversión. En este caso el payback es 2 años. Y como norma general lo que se hace es usar el payback como filtro para descartar o aceptar proyectos. Es decir, por sí solo no vale como magnitud para determinar la rentabilidad de un proyecto. Cuando digo que sirve como filtro es que por lo general proyectos con paybacks inferiores a 4 años se aceptan y con paybacks superiores a 4 años se descartan. Indudablemente puede haber sectores o proyectos, por ejemplo, construir un hotel, una explotación minera, enviar gente al espacio, donde puede haber periodos de payback que se acepten con magnitudes superiores a 4 años. A lo mejor estos proyectos tienen paybacks aceptables del orden de 20 a 40 años. Luego, el payback es una magnitud que está muy ligada y asociada al sector o industria o tipología de proyecto que estamos realizando. Recordar que esto es One Minute Sensei y que tenemos un canal de YouTube. Espero que esta explicación os haya servido de ayuda. Muchas gracias.